El año pasado me propuse leer libros asiáticos, principalmente de esta triada que vendría a ser China, Corea y Japón, porque quería aprender más sobre estas culturas, pensando en un futuro hacer un poco de Medio Oriente, que también es parte de Asia. Leer sobre otras culturas de manera consciente es súper importante porque eso nos ayuda a comprender al otro, a comprender culturas que son completamente distintas a las nuestras acá en Occidente. En el día a día nosotros nos vemos enfrentados a otras personas, a lo que es el otro, en distintos aspectos. Nos vemos enfrentados a ellos, por ejemplo, en YouTube, en la televisión, conviviendo con las personas a través de documentales, etcétera. Siempre estamos como siendo bombardeados por otras culturas debido a toda la tecnología que nos rodea y que permite que todo sea súper instantáneo. Sin embargo, muchas veces no llegamos a procesar esta información de manera consciente. Uno puede decir, los venezolanos son bochincheros, los chinos son trabajadores, pero eso de cierta manera viene a ser bastante superficial. Muchas veces queda en lo poco que conocemos a ese tipo de cultura. Y siempre me ha parecido interesante China en específico, Japón también y Corea del Sur. Corea del Norte también, pero en este caso solamente leí Corea del Sur. Muchas personas nunca van a llegar a pisar estos lugares que quedan tan lejos y la literatura es una manera de acercarlo, al igual que el cine. Pero también muchas de las personas que leen no se paran a procesar esta información de manera consciente, como les decía adelante, porque uno lee una historia de ficción, aunque sea también de no ficción, pero uno cuando lee una historia de ficción se queda con la historia, pero detrás de la historia hay muchas cosas que hacen estos personajes que son parte netamente de su cultura. Hay veces que no podemos entender las actitudes que toman los personajes y eso es precisamente porque nos separa una distancia cultural. Procesar esta información nos ayuda a nosotros mismos a tomar herramientas, como adquirir herramientas a través de la lectura para que posteriormente podamos utilizar esas herramientas en nuestra propia sociedad y hacernos mejor personas. Leer ayuda mucho a generar empatía y a hacerte mejor persona. Leí un artículo de María Ignacia Carvajal, que lo voy a dejar en la cajita de la descripción, que hablaba sobre el acercamiento a través de la lectura hacia otras culturas, pero en la infancia, en nuestra época de formación. Y ella decía que además de ser una forma súper importante de incentivar la curiosidad de los niños cuando son pequeños, para conocer otras culturas, para entenderlas, para comprenderlas, genera que nos relacionemos con mayor respeto y con menos lejanía de estas culturas. Por eso, pónganse a pensar ustedes, por ejemplo, qué libros les hicieron leer cuando eran pequeños que hayan hablado de otras culturas. Y no estoy hablando de Occidente, porque básicamente Inglaterra, ¿verdad? España, tienen culturas, sí, específicas y todo, pero nosotros nos hacen leer cosas muy occidentalizadas cuando somos chicos. No es lo mismo que te hagan leer Mil soles espléndidos, ¿verdad? A que te hagan leer El guardián entre el centeno. También leí otro artículo de Isabella Leibrand, así se llama ella. Les voy a leer la frase que marqué y que también se las voy a dejar abajo. Y esto es una pequeña introducción para hablarles de los libros asiáticos que yo leí, pero quería que lo contextualizaran. Dice, la literatura, sin duda alguna, puede ayudar a encontrar elementos comunes de identificación y por tanto hacer visible y tomar conciencia que son muchos más los referentes que compartimos que los que nos diferencian. Los alumnos jóvenes en general y los de segundas lenguas en particular, debido a la falta de experiencias personales, frecuentemente muestran una actitud marcada por prejuicio hacia lo desconocido. Se los leí este pequeño extracto porque quiero que nos quedemos con la frase de que lo que nos diferencia es mucho menos de lo que nos une. Los sentimientos son universales, por eso vas a encontrar libros, ¿verdad?, indios, coreanos, chinos, que van a hablar de los mismos sentimientos y los mismos problemas que tenemos las personas en Occidente, en este caso, que es donde nos encontramos. Las culturas y cómo reaccionamos a los problemas y a las cosas que nos enfrentamos son las que nos hacen distintos, pero hay que comprenderlo. Categoricé entonces los libros que leí por 3 categorías. La primera es contexto histórico. Por ejemplo, leí El abanico de seda, que fue escrito por una mujer estadounidense, pero con ascendencia china. Ella hizo toda una investigación para escribir este libro y no les voy a hablar de qué se trata cada uno, eso se los puedo dejar en la cajita de la descripción, sino los temas en los que nos enfocamos en ese libro. Por ejemplo, El abanico de seda está contextualizado en el siglo XIX. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar una cantidad de tradiciones chinas de esa época
brutales. Fue magnífico enterarme en este libro de tantas cosas. Por ejemplo, el nuchu, que era el lenguaje que utilizaban las mujeres por escrito para diferenciarse de los hombres y hablar de sus cosas personales en una sociedad muy machista, muy patriarcal. El pie de loto, una tradición en la que a las mujeres se les quebraban los dedos de los pies para hacerlos más pequeños, porque eso excitaba a los hombres y les daba estatus social a las mujeres. Las tradiciones que tenían que seguir para poder casarse, para el matrimonio, las reuniones, los cánticos. Es un libro lleno de cultura china del siglo XIX. No te vas a dedicar a leer un libro de historia sobre esto si no te gusta la historia, pero sí puedes leer esta historia entre dos amigas con la amistad y el amor y todo eso, y de trasfondo ir aprendiendo toda esta cultura. Y esa cultura te vas a dar cuenta después que es lo que genera el carácter chino hoy en día. En Nacer Mujer en China es un libro de recopilación de historias de mujeres, ¿verdad? Está situado en el contexto de los años 30 hacia adelante en China. Pasamos, si no me equivoco y si mal no recuerdo, pasamos por la Segunda Guerra Mundial y lo que es la Guerra Fría en el mundo, pero que en China fue su revolución cultural, fue la revolución civil china. Entonces nos olvidamos de todo lo que está viviendo Occidente en esta época y nos centramos en este caso en relatos de mujeres, relatos de abuso, relatos de pobreza, los terremotos que hubo, cómo afectó a la sociedad china, la depresión de las mujeres, etcétera, etcétera. Es un libro buenísimo y estamos hablando ya de una China del siglo XX. Azul casi transparente es un libro japonés. Azul casi transparente no es un libro que yo tenía planeado leer, solo surgió. Es una historia sobre drogas, sobre jóvenes, adolescentes, bisexual, el protagonista. Está enmarcado como en una contracultura del adolescente en la guerra de Vietnam. Es importante este contexto histórico porque la historia se sitúa al lado de una base estadounidense. Entonces, nadie te explica por qué los estadounidenses están ahí, nadie te explica qué está situado, ¿verdad? Y qué está pasando con la guerra de Vietnam, pero eso lo vas rellenando como un puzzle con tu experiencia cultural también, con tu conocimiento. Este libro no fue uno de los que más me gustó, pero sí es uno de los que quiero releer porque creo que no lo comprendí lo suficiente. Yo sé que odié mucho Bonsai de Zambra, pero creo que este libro se parece mucho a la manera en la que escribía Zambra. Y si lo puedo asociar a algo, sería a Transputin, por ejemplo, ese tipo de película. Ahora, este libro es muy distinto a los anteriores. No sales como con un bagaje cultural, pero sí estás comprendiendo cómo es la contracultura de la época en Japón. Es otro aspecto cultural. Y en esta misma categoría de libros culturales históricos, por decirlo de alguna manera, tengo la historia de Pingru y Mei Tang. Es un libro tiernecito, es la historia de un caballero con su esposa en la vida real en China, solamente que él lo escribió después que su esposa murió, como un regalito póstumo, y está contextualizado desde los años 30 en adelante, lo que es la Segunda Guerra Mundial para nosotros, Occidente, que para ellos ya vendría a ser la Segunda Guerra Sino-Japonesa, y lógicamente la Guerra Civil China, que es como algo que marcó la historia de China, y lo podemos ver en estos libros. Por ejemplo, con Pingru y Mei Tang nosotros vamos a poder ver la comida, vamos a poder ver los lugares, tradiciones, el tema del ejército, ¿verdad? Todo solapado por la historia de amor de estos personajes, pero va a seguir estando ahí. Y tiene muchos dibujos, así que es muy hermoso de ver. Es un objeto, es un libro objeto. Mi segunda categoría para los libros que leí el año pasado es la categoría de lo que vendría a ser esta triada asiática contemporánea. Por ejemplo, tenemos en La Vegetariana una cantidad de temas que podríamos estar hablando un video entero sobre La Vegetariana. La Vegetariana yo lo considero una especie de... tiene mucho de la metamorfosis de Kafka. Es esta mujer que un día a otro se hace vegetariana. No habla sobre el vegetarianismo, el libro no es como una oda al vegetarianismo, sino que esta mujer se hace vegetariana, todo el mundo se pone en su contra y ella empieza a decaer, hasta querer convertirse en una planta. Como muy realismo mágico, fantasioso. Pero este libro habla mucho sobre la posición de la mujer en Corea. En este caso, que vendría a ser casi la misma de China y Japón. Pero habla mucho sobre eso. Puedes ver el trato que recibe la mujer coreana en el contexto familiar. Cómo es reducida a la mínima expresión,
Quizás estoy siendo exagerada, pero esto es lo que podemos ver en estos libros. Es una crítica del ser humano como un animal, más que todo como a la bestialidad del ser humano. La desconexión también que tenemos con el mundo natural. En torno a la mujer, por ejemplo, podemos ver la carencia de respeto que recibe, el abuso, la depresión y su lugar en la sociedad. La Vegetariana es un muy buen libro para analizar a la sociedad actual, a la sociedad contemporánea. Ni siquiera asiática, yo creo que tenemos muchas cosas en común. Luego tenemos un libro que encontraría un poco más tierno, que es La Dependienta, que es un libro japonés. Este libro es de una mujer que ya está muy entrada en edad, digamos 30 y algo, ¿verdad? Para estar trabajando en una tienda de conveniencia full time. Lo critican mucho en este libro a la protagonista porque ella trabaja full time en una tienda de conveniencia. Básicamente las tiendas de conveniencia son como el OK Market o lo que la gente conoce como Oxxo en otros lados del mundo y cosas por el estilo. Acá en Chile es un OK Market, donde venden de todo, ¿verdad? Y está abierta casi 24/7, aunque en Chile o en Conce no hay nada que esté abierto 24/7. Pero este libro habla también la posición de la mujer, lo que la sociedad exige de ti. Habla de la depresión, habla del desgano por vivir, las cosas que tienes que cumplir por edades. Esta triada asiática es muy estricta con los pasos que tú tienes que cumplir para ser alguien en la sociedad. Es decir, estudiar, sacar buenas notas, ir a una excelente universidad, tener un excelente trabajo y una excelente familia. En La Dependienta tenemos a esta mujer que no ha cumplido ni con tener una pareja, ni con tener hijos, ni con tener un excelente trabajo, porque ella, teniendo más de 30, sigue trabajando full time en una tienda de conveniencia, que es algo que hacen los estudiantes, no las mujeres hechas y derechas. Entonces aquí tenemos toda esta crítica social y a los roles que tiene que cumplir una persona. Lo que es ser una persona que simplemente no encaja. Y también tengo Indigno de Ser Humano, que es un libro japonés. Este libro no me gustó para nada, pero igual lo menciono porque este es como el más depresivo de todos. Es el más crítico con la sociedad, con la hipocresía de la gente y la sociedad en sí. Habla sobre los altos estándares que muchas veces se exigen y lo que causa eso en una persona que no es capaz de cumplirlo. Y la manera en la que tenemos que cambiar muchas veces nuestra personalidad, lo que somos para poder encajar. Había olvidado el peor libro que leí el año pasado, que también encaja en esta categoría y es de los libros asiáticos, y es Kim Ji-young, nacida en 1982. También este es un libro coreano que habla exactamente de lo mismo que les he estado mencionando. Mujer, patriarcado, machismo, etc. Es un libro muy muy feminista, con una crítica muy fuerte a la sociedad actual y al rol de la mujer y al machismo y patriarcado. Ahora, me hubiese encantado que este libro me gustara porque odio con todo mi corazón que un libro feminista no me guste, pero este lo detesté completamente. Encuentro que era un panfleto muy 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 simple. Perdón por exponer aquí mis sentimientos, porque a mucha gente le ha gustado este libro y ganó muchos premios, fue muy muy famoso, muy reconocido. Así que si tienen la oportunidad de leerlo, ustedes háganlo y saquen sus ideas por sí mismos. Mi tercera categoría de libros asiáticos que leí el año pasado fueron los libros no realistas, por decirlo de alguna manera, porque tengo un thriller, hay una fantasía por aquí. Son libros a los que también les puedes sacar algo para comprender estas sociedades, pero ya un poquito menos que las anteriores en mi perspectiva. Leí La Devoción del Sospechoso, que es un libro de suspenso, de thriller. Estamos buscando, ¿verdad?, a un asesino y estamos viendo al asesino con las personas que está ayudando. Es un libro que consideré con aspectos muy machistas y te puedes dar cuenta también de las cosas que se escriben. El hombre siempre es el importante, la mujer solamente tiene que ser ayudada, solo llora en el libro, etcétera, etcétera. Muy, muy japonés. También leí Almendra, que es un libro de Corea del Sur que a la gente le encantó y a mí no me gustó tanto, me sentí un poco decepcionada. Pero este libro habla de un niño que tiene las amígdalas pequeñas y no tiene sentimientos, no puede reconocer tampoco los sentimientos de las personas. Entonces como que la familia lo entrena para que él pueda actuar en sociedad. ¿Ya ven de qué nos habla el libro? Lo mismo, de la sociedad, de nuestro lugar en la sociedad, de cómo es tan exigente, sobre todo Asia. Yo encuentro que en América somos muy suaves con esto de las exigencias que se piden de nosotros. Este libro nos habla de los sentimientos, de cómo reaccionamos a estos sentimientos, de cómo hacemos sentir a la gente, de cómo la gente nos hace sentir a nosotros, de cómo nosotros reaccionamos y nos relacionamos con la sociedad y con lo que la sociedad exige de nosotros. El tren nocturno de la Vía Láctea lo leí, no me gustó, es un viaje onírico
pasó, es una cosa muy loca, pero habla mucho sobre la amistad. La marea negra del cielo tampoco me gustó, pero me leí solo el primero y son como 8 o 7. Este libro sí tiene la característica de que está escrito en lenguaje inclusivo, entonces ya tiene una cosa muy novedosa. Habla sobre el género, sobre el poder de decisión también, y menciona bastantes temas actuales mezclándolos con lo que es la fantasía. Finalmente tenemos La Policía de la Memoria, que es un libro que también me gustó, no tanto, pero me gustó. También es una especie de fantasía distópica, porque es una isla en la que las personas van olvidando el nombre de las cosas poco a poco. Este libro habla mucho sobre los recuerdos, sobre la importancia de los recuerdos. No deja de parecerte una dictadura en lo que viven, también es una crítica social importante a eso, al valor que les damos a las cosas materiales, que esas cosas materiales, si un día desaparecen, podemos seguir viviendo sin ellas, pero lo más importante siguen siendo los recuerdos. Un cuestionamiento constante en este libro de nuestra sociedad, de lo que aceptamos como válido y lo que nunca cuestionamos. 13 libros de los que considero que aprendí mucho, pero lo que quiero que saquemos de este video, además de las recomendaciones, es que siempre tenemos que aprender e intentar entender el por qué el otro actúa de cierta manera. Si no nos criamos en el mismo lugar, o sea, imagínense lo difícil que es entender a alguien con quien te criaste en la misma casa y luego entender a alguien que está al otro lado del mundo, que tiene otras tradiciones, otra ética, otra moral, otra cultura, otras cosas importantes para ellos. Así que ese sería el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme comentarios acá abajo, que les gustó o que no. Y nos vemos en un próximo video. Bye.